Hola, Elian Verónica nuevamente con ustedes aquí en este nuevo episodio. Sé que el primero estuvo fuertecito, me temo que este segundo va por la misma línea, pero les prometo que en algún momento buscaremos temas un poco más light y relajados. Bueno, quiero que comencemos hablando en este segundo programa sobre una investigación culminada recientemente en este 2024 por el Departamento de Justicia a raíz de un referido que hizo una comisión del Senado en relación a unos posibles delitos, especialmente de agresión a menores y el incumplimiento de unas personas para reportar en efecto este tipo de casos. Estoy hablando específicamente de la discusión del proyecto del Senado 495. Este proyecto lo que busca es que las menores de edad, especialmente de 15 años hacia abajo, tengan la posibilidad de asistir, de determinar, ¿verdad?, que quieren practicarse un aborto con sus padres a una intervención, ¿verdad?, tan profunda y tan traumática. Eso es lo que busca ese proyecto del Senado. En esas vistas públicas y en el debate de esta medida, la comisión entró en una información donde se vio en la necesidad de reportar y de referir al Departamento de Justicia y a otras agencias concernientes para la evaluación de la información que le llegaba a la comisión. Es importante, ¿verdad?, que pongamos en contexto la práctica del aborto en Puerto Rico. Aquí en Puerto Rico, el aborto no tiene ningún tipo de restricción, puede llevarse a cabo en cualquier etapa de gestación, en cualquier edad, en cualquier momento y por cualquier razón. Esa es la realidad de la práctica del aborto en nuestra isla. Aunque en esta discusión hay mucha tela para cortar, yo quisiera enfocarme como profesional de la salud mental y también como mamá en algunos puntos específicos. Quisiera comenzar, ¿verdad? Hablando un poquito. Cuando se presentó este proyecto en la discusión pública, hubo una avalancha de información y de críticas a la medida como siempre, ¿verdad? Los advocates del aborto y algunos profesionales médicos notificaban que no era necesario este tipo de legislación, que las menores podían ir a cualquier edad a practicarse un aborto porque era totalmente seguro, que no había tal cosa como que hubiesen menores que estuviesen siendo víctimas de abuso sexual o que no se estuvieran protegiendo, que las clínicas no estuvieran refiriendo estos casos. Así que se levantó toda una campaña en contra de la medida. Por otra parte, también hubo personas que, aunque creen en el aborto, les pareció que era una medida sensata, con sentido común, por decirlo así, el que una menor notificara a sus padres o que tuviese el consentimiento de al menos de uno de sus padres al momento de irse a practicar, ¿verdad? Una intervención tan, como dije al principio, tan fuerte, tan traumática. Todos sabemos que cualquier intervención médica, cualquier procedimiento médico no está exento de riesgo. O sea, usted puede ir al dentista y usted se expone, ¿verdad? A cualquier eventualidad. Lo mismo ocurre con la práctica del aborto, imagínese usted. Así que se levantó toda esta campaña en contra del proyecto donde se gritaba que lo que queríamos era, ¿verdad? Desdibujar o erradicar este derecho de las mujeres y de las niñas sobre su propio cuerpo, a vivir en libertad su sexualidad, que lo que queríamos era meternos en las prácticas sexuales de las mujeres, como si hablar de niñas de 12, 13, 11, 14 o 15 años son mujeres, ¿verdad? Adultas. Pero eso fue lo que se comenzó a decir. Yo quisiera que viéramos algunos visuales sobre esa campaña que se levantó en contra de esta medida. Quisiera que comenzáramos con esta de Aborto Libre Puerto Rico. La defensa de los derechos sexuales reproductivos es imperativa para un país sin violencia. Cuando los antiderechos dicen las clínicas de aborto son cómplices de maltratantes y abusadores, se equivocan. Las clínicas de aborto no son responsables. Y fíjese, usted lo puede leer ahí en pantalla, cómo ellas desvían la atención a la verdadera discusión del tema. Y es el riesgo de que una menor de edad, 11, 12, 13, 14 años, 15, fuera a una clínica de aborto llevada por cualquier persona
cualquier agresor o cualquier novio, ¿verdad? Un adulto, entre otros, a practicarse un aborto. Una de las cosas que salió o que resurgió en esta discusión es que en efecto no había constancia de si esas menores de edad acudían solas y quién era realmente quien las llevaba a practicarse el aborto. Así que hay un vacío ahí de qué es lo que está sucediendo con las menores de edad que llegaban a las clínicas. Por un lado, las clínicas y los advocates del aborto ilimitado lanzaban que no era cierto que las menores de edad estuvieran en riesgo, que no había tal cosa, que eso era una falacia de los antiderechos. Quiero que vayamos también a esta otra imagen que fue parte de la campaña. Si tiene edad para parir, tiene edad para decidir. Y uno se tiene que preguntar, ¿ok? Una menor de 11, 12 años, ya pare, ya puede parir. O sea que si puede parir, entonces también tiene edad para decidir. Wow, eso es impresionante. Y yo creo que este es el tipo de mensaje que usted debe de analizar. Esta es la cosmovisión de estos grupos, esta es la cosmovisión detrás de la práctica del aborto. Si una menor de edad ya puede parir, también tiene derecho o tiene edad para decidir. Eso es impresionante porque fíjense cómo ponen a las menores de edad en el terreno de los adultos, como si no fuera una niña, como si su capacidad de analizar y sus experiencias fueran las de un adulto. Y eso, en mi opinión, es espeluznante. Pero esa es la cosmovisión detrás de esta práctica verdaderamente. Veamos el próximo visual. PDLS 495, otro intento para limitar los derechos de las personas gestantes. Wow, de las personas gestantes. Nuevamente, continúa el borrado de las mujeres, la identidad de la mujer. Pero lo que es importante de aquí es que se le presenta al país como que estamos limitándole el derecho. Pero no es el derecho a cualquier persona, es el derecho a las niñas, a las menores de edad. Y usted, yo le animo a preguntarse, ¿una menor de edad tiene derecho a tener relaciones sexuales, a practicar una vida, ¿verdad?, de sexualidad como la de un adulto? Porque el remedio en caso de que tú, ¿verdad?, estuviese embarazada o saliese embarazada, ya lo tenemos listo, que es el aborto. Estos son los argumentos que utilizan, ¿verdad?, estos grupos. Y más que enfocarnos en los grupos, yo lo que quiero que usted se enfoque en la cosmovisión detrás de esta discusión, que es lo que de verdad debería de llamarnos la atención a los profesionales de la salud mental, pero también a los padres de familia. Quiero que vayamos ahora a este visual. Consecuencias, senadora, que tienen que ver una en el aspecto físico y otras en el aspecto de la intimidad de la mujer, para que dé un ejemplo. O sea, una mujer puede tener relaciones sexuales a los 14, a los 15, a los 16, y eso es porque ella ha tomado una determinación, madura o inmadura, pero la ha tomado de tener relaciones sexuales. Ahora, una vez ella se enfrenta a la decisión si se va a pedir que le provoca un aborto, ahí entran otras consideraciones religiosas, de miedo de la damita a estar, a compartir con otras personas esa información que tuvo, esa experiencia que ella tuvo. Eso es algo que le compete tanto y tanto a la mujer, que yo creo que, con toda sinceridad, ponerle más restricciones a esa carga sería, mire, dar 50 años para atrás. Por eso, pero a la Yo quiero, ¿verdad?, que nosotros nos detengamos aquí porque cuando vemos las imágenes y yo les hablo de cuál es la cosmovisión detrás de estos argumentos para que una menor de edad aborte sin, ¿verdad?, el que sus padres o el que su tutor conozca a la práctica o al procedimiento al que se va a estar sometiendo. Pero cuando escuchamos de los representantes, ¿verdad?, del gobierno, en este caso el Departamento de Justicia, que en el momento en el que se estaba discutiendo esta medida, participó de una vista pública, audiencias públicas, vemos en vivo y a todo color el verdadero trasfondo de este asunto de ver a las niñas como si fueran mujeres,
de ver a las niñas en el terreno de los adultos. Porque una niña puede tener relaciones sexuales a los 14, a los 15, a los 16 años. Es que hemos normalizado el comportamiento de los adultos en el terreno sexual a la edad de los niños. Lo hemos normalizado y lo hemos traspasado a la vivencia de un niño. Y nosotros nos tenemos que preguntar, usted que me escucha, y también hago un llamado a los profesionales de la salud mental, nosotros, mientras nos preparamos para ejercer nuestra profesión, una de las cosas que se nos deja ver en las investigaciones es que los niños, su etapa de desarrollo, la maduración de su cerebro, entre muchas otras, le impiden estar a la par con un adulto, le impiden tener conciencia de lo que está haciendo y de tener quizás un análisis de las consecuencias de sus acciones. Esa etapa de la adolescencia se caracteriza precisamente por la exploración, por la inmadurez, por los riesgos, por la transgresión, por no necesariamente tomar en consideración las consecuencias de una práctica o de sus acciones en la vida real. Y yo me da un poco de gracia, pero más que gracia, me aterra pensar que los adultos puedan pensar realmente que un niño tenga la capacidad de involucrarse en una actividad tan importante y significativa como es una relación sexual y dejarle a ellos en sus manos el que ellos analicen, decidan, definan. Ah, no, si yo lo quiero decir, yo lo digo. Si es un adulto, pues yo no tengo por qué darle información a nadie, a ningún adulto, ni a mi papá, ni a mi mamá, a nadie. Yo no tengo que decir si yo tuve una relación sexual con un joven de 20 años, de 30, de 40, porque eso es un asunto muy íntimo y privado mío. Fíjese cómo hemos perdido el foco principal de esta discusión, y lo hemos hecho en una discusión política de bandos entre derecha y entre izquierda, entre conservadores y liberales, y nos hemos olvidado de la verdadera sustancia de esta discusión. Y mientras esto sucede, son nuestros niños los que los dejamos al garete, los dejamos a riesgo, en plena vulnerabilidad de que cualquiera se aproveche de ellos, porque nosotros seguimos pensando que los niños tienen cerebros de adultos. Yo le quiero decir a usted que a un adolescente, un joven, su cerebro, la madurez y el desarrollo de su cerebro sigue estando más alineado con el cerebro de un niño que el de un adulto. Esas son cosas que nosotros debemos de traer a esta discusión para que nos demos cuenta de que estamos realmente vulnerabilizando y exponiendo a nuestros niños. Quiero que veamos este próximo visual. Okay, how old are you? I'm 13. In the state of Indiana, you have to have a parent's signature to get an abortion. And I was wanting to know who was the stepfather and everything, and I can't tell. I wouldn't want to tell him about all that stuff because Yeah. he might be 30. Okay. I didn't hear the age. I don't want to know the age. It could be reported as rape. So if I just say, I don't know who the father was, but he's one of the guys at school or something. Right. Okay. Just, you've seen him around, he's 14, he's in your grade and whatever. So, you know what I mean? Okay, so that's that problem solved. Yo sé que el audio está un poquito, ¿verdad?, difícil de entender para los que pudieron conectarse y pueden ver la discusión entre una menor de edad y esta empleada de Planned Parenthood, de una clínica de aborto en Estados Unidos. Ahí hay muchos elementos que nosotros podemos discutir. Yo quiero presentarles a algunos de ustedes. Número uno, nosotros podemos ver cómo un adulto, en este caso un empleado de Planned Parenthood, dirige a la menor de edad a que no reporte y a que no dé información importante sobre, ¿verdad?, su embarazo. Es el propio adulto, un adulto, el que le dice, no me interesa, no me dejes esa información porque entonces tendríamos o podríamos reportarlo como rape, como agresión, ¿verdad? Como una violación. Tú simplemente di que pues, un amigo tuyo de tu edad que pues, tú sabes, se encontraron y tuvieron relaciones sexuales. No digas la edad porque entonces nos podemos meter, o sea, nos podemos meter en problemas. Fíjese
cómo el adulto lleva al niño a tapar posiblemente, ¿verdad? O posiblemente no, un delito. La propia menor acepta y le comenta, le dice al adulto, bueno, es posible que él tenga 30 y pico de años, o sea, y yo soy menor, así que, o sea, fíjese cómo se tapa, cómo se oculta la situación de la menor. El adulto ni siquiera explora cómo fue la situación, qué te ocurrió, lo sabe alguien, esa persona continúa buscándote, sencillamente no se indaga y se deja a la menor en total vulnerabilización y riesgo. Y uno pudiera pensar que esos son personas que, ¿verdad? Que sencillamente no están educadas o que son malintencionados, que son unas manzanas podridas dentro de toda una estructura de los derechos reproductivos o de la libertad a decidir sobre mi cuerpo. Pero la realidad es que esto es un fenómeno que no es exclusivo a una región, no es un fenómeno exclusivo a Puerto Rico, que lo vamos a ver ahora, es que esta es la mentalidad de la industria del aborto. De hecho, continuamente siguen surgiendo reportes y querellas, especialmente de víctimas que ahora se están atreviendo a hablar de cómo visitaron las clínicas de aborto y que no se les dio la ayuda y la protección que ellas necesitaban. Incluso cómo la red de tratantes de personas que explotan sexualmente a las niñas y a las mujeres han utilizado a Planned Parenthood como parte de ese eslabón de trata humana. Esa discusión aquí en Puerto Rico no se lleva a cabo. Por eso es que tenemos que tener estos espacios para que usted vea qué es lo que está sucediendo en relación a este tema del aborto. Así que, ¿qué sucedió entonces en el caso de Puerto Rico? Resulta que en el caso de Puerto Rico, luego de ese referido de la comisión, en efecto, el Departamento de Justicia, luego de hacer una investigación que culminó en este presente año 2024, haya que en efecto hubieron menores de edad víctimas de agresiones sexuales y que al menos 2 de ellas van a recibir la ayuda y la justicia que merecen, al menos 2 de ellas. El Departamento de Justicia determinó que los otros casos, por unas razones que ellos especificaron, no iban a someter cargos, pero que en efecto sí se cometió el delito de agresión sexual a menores. Otro de los hallazgos de esa investigación es que también las clínicas de aborto, esos profesionales de salud que trabajan en las clínicas, fallaron en su deber de reportar a las autoridades esos casos o posibles casos de agresiones sexuales y de abuso a menores. Así que, luego de toda la gritería, luego de todas las aseveraciones de que eso no sucedía en Puerto Rico, de que las clínicas eran muy reguladas y que ellas hacían el trabajo en cumplimiento con la ley, los hechos fácticos demostraron lo contrario. Y así lo confirma el Departamento de Justicia. Esto pudiera escandalizar a muchos, pero como les dije, esto es un fenómeno que se repite en otras jurisdicciones, como el video que les acabo de poner en una clínica en Estados Unidos. Así que este asunto, ¿verdad?, de que la seguridad de las niñas y la seguridad de las mujeres es importante para esta industria, pues yo quiero que sepa que esa no es la realidad. Incluso en Estados Unidos hemos visto un inversionismo político de parte de Planned Parenthood con muchos políticos. Así que lamentablemente la seguridad de nuestras niñas y de nuestras mujeres ha sido sacrificada en el altar de la conveniencia política. Lo cual me lleva a este próximo punto. Yo quiero presentarles a ustedes, ¿verdad?, en esta discusión una línea también un poco distinta. Nosotros debemos de reflexionar como país, detenernos a pensar cómo es posible, cómo hemos llegado al punto de creer que niños de 10, 11, 12, 13, 14, 15 años, permitir que vivan experiencias que no son para su edad. ¿Cómo hemos llegado al punto de pensar que los niños tienen derechos a tener relaciones sexuales y como tienen un derecho a experimentar y a vivir su sexualidad bajo esos términos,
pensando que nunca hay influencia de los adultos, también tienen entonces el derecho a que si quedan embarazadas, solicitar un aborto, una práctica tan disruptiva como lo es un aborto. Nosotros podemos ubicar rápidamente a nuestros cañones, ¿verdad?, en una dirección, pero es importante que reconozcamos que hay varios actores en esta situación. La realidad es que el sexo vende. Tenemos una cultura hipersexualizada. La música, los videojuegos, los programas, las películas, la pornografía, en fin. Le estamos llevando el mensaje a nuestros niños equivocados sobre el sexo, el placer y el amor. Y a eso le sumamos, lamentablemente, la poca educación y supervisión en el hogar, lo que los hace víctimas, lo que los convierte en presa fácil. ¿Empresa fácil para quién? Pues mire, empresa fácil de la información incorrecta, empresa fácil de los abusos, empresa fácil de la trata, empresa fácil incluso para la lamentable práctica del aborto y la industria del aborto. Miren, todo nuestro país, todo el país, tiene una responsabilidad para con nuestros niños, todos. Pensar que el Estado tiene una responsabilidad y que las clínicas, pero que nosotros los padres y que otros componentes sociales no tienen responsabilidad es una falacia. Debemos de romper con ese mito. Un menor violentado y desatendido, la factura de un menor violentado y desatendido, al final la pagamos todos. Trabajemos, y este es mi mensaje, trabajemos por una cultura que ponga la sexualidad donde debe de estar, que los adultos se comporten como adultos y los niños como niños. Creo que es momento para reflexionar en esta discusión, no únicamente concentrarnos en que las clínicas han fallado, en que el Estado no fue a través de un referido que decidió movilizarse y hacer una investigación y en efecto proteger a las menores de edad. Creo que debemos de abrir toda esta discusión y cada actor social de nuestro país asumir su responsabilidad. Elian Verónica, desde la Diestra. Nos vemos en la próxima.